Hace algunos años, cuando estaba estudiando en la Universidad del Estado de Kansas Nutrición, recibí un email de un brasileño donde me comentaba que estaba haciendo su doctorado centrado en la edad del destete y me preguntaba si conocía algún lugar donde se podía quedar o algún departamento donde podía alquilar. Ese brasileño es el doctor Jamil Facín, quien terminó siendo mi compañero de departamento en su momento cuando estudiaba allá en Kansas. También un gran amigo y quien me motivó a comenzar con esta plataforma de difusión de información técnica aplicada a la porcicultura. Hoy tengo la suerte de presentarles al doctor Jamil Facín para desarrollar sobre este episodio. Jamil, ¿cómo estás? Bien, Leandro, muchas gracias por tu introducción. Es un gusto estar acá, estoy muy feliz y hablaste muy bien. Un gran amigo, soy eternamente grato por la ayuda y porque obviamente fuiste uno de los mis amigos para ayudar a conseguir mi doctorado y todas estas cosas que intentamos saber un poquito qué es la edad de destete y otras cosas y estoy muy feliz y genial el trabajo que está haciendo en CerdoCast. Muchas gracias, Jamil. ¿Vos te acordás que te dije en su momento, qué te respondí en ese email sobre la edad del destete? Mm, probablemente que no. Te dije que me resultaba más que interesante tu tema de desarrollo del doctorado, porque tocaba prácticamente todos los pilares de la producción. Así que, nada, hoy vamos a desarrollar sobre este tema. Y para meternos más en el tema, contanos un poquito sobre vos, cómo fue tu formación y cómo te metiste en la porcicultura. Claro, claro, Leandro. Sí, gracias. Sabes que sí, este tema es genial y cuando empecé a pensar en este tema, era una cosa que sí, la edad de destete, sí, bueno, poco más, no, probablemente no, poco menos, pero sí, un poco más. Parece una cosa muy sencilla, pero hay muchas cosas envolvidas. Bueno, Leandro, soy veterinario, me gradué en Brasil, trabajé como que 4 años en BRF, como veterinario del campo, haciendo visitas en la granja, pude trabajar con sitio uno, sitio 2, entonces un poco también en portugués hablamos cuarto sitio, es GDU en inglés, la granja que prepara las hembras, las Como me explica cachorras. ahora. Y sí, y bueno, tuve una buena oportunidad de entender un poco más cómo es la producción como un todo. Y después de este cuarto año de BRF me fui a obtener una maestría en Brasil, en Porto Alegre, en el sector de suinos de la Federal de Rio Grande del Sur. Y después doctorado. Y en doctorado tuve la suerte de hablar una conferencia con Dr. Mike Tokash, y que fue uno de las personas más importantes de mi carrera, junto con mi mentor, Dr. Fernando Bortoloso. Y me quedé como que casi un año en Kansas State University, donde pude trabajar un poco la edad de destete y las interacciones con otras cosas, como que los sistemas americanos están buscando opciones para producir cerdos sin antibióticos porque hay una exigencia de mercado, hay una cosa muy importante y que ya llegaron a conseguir, que es producir cerdos sin antibióticos, y la población va a pagar más por esto. Entonces es una cosa muy importante porque si solo hablamos así, no somos más antibióticos, pero ¿quién va a pagar la cuenta? Entonces es que hicimos unos trabajos con un sistema de producción de 70,000 hembras, Holden Farms, y también rodamos unos trabajos en Brasil y creamos unos modelos para una simulación de cuál es la mejoría. Y bueno, podemos hablar mucho de esto. No quiero me quedar tanto tiempo hablando, pero sí, la edad del destete, como respondiste a mi email, es una cosa que hay relación con toda la producción. Y si hay un punto que me diga, no, con esto no hay relación, yo voy a probar que probablemente tenga la relación. Pero sí, y probablemente que la primera respuesta todas tus preguntas va a ser depende, porque hay,
no es una cosa que la gente, cuando estoy en una conferencia, hoy he hablado en una charla con unos expertos, me preguntan, pero, Jamil, ¿cuál es la edad del destete? ¿Cuál es la ideal? Y depende, porque como hay muchas interacciones con otras partes de la producción, depende de estas otras partes para pensarse es 24, mismo 21, algo así. Pero hay un movimiento muy grande de la producción, no solo en Estados Unidos, no solo en Brasil, no solo en Latinoamérica, un poco más, 24, algunos sistemas yendo para 28, algo así. Muy bien. ¿Y por qué es tan importante, digamos, el destete en sí y determinar la edad óptima? Sabes que por muchos años nos olvidamos de la edad del destete. 3 semanas, 21 días, está bien. Sí, sí, podemos hacer muchas cosas en el periodo post-destete, en la recría, hay distintas opciones, calidad del ambiente, cosas para poner en el pienso, algunos antibióticos, probióticos, aditivos, pero cuando pensamos que, ¿cómo se quedó, cómo es el mejoramiento genético de los últimos años? Si hablabas a 5, 10 años con un gerente de una granja, de una recría, hablabas, cuando en el pasado destetaba los lechones con 21 días y era el mínimo 6 kilos y la primera y la segunda semana post-destete no hay ningún problema, estaban bien, comían bien, el pienso no era nada especial. Y bueno, los estudios, hay una hipótesis que habla que con el mejoramiento genético para la deposición de carne magra, hay muchas cosas que pasan que esta mejor performance, esta mejor deposición, esta mejor conversión se quedó más tardía para tener mejores resultados en la engorda, para mejores resultados en el frigorífico. Y se parece que los cerdos destetados de hoy con 21 días están un poco más inmaturos do que los del pasado. Entonces, y cuando hablan, sí, pero un día, 2 días, no pasa nada. ¿Por qué? Voy a aventar un día, 2 días, pero si está destetado con 21 días y se queda ahora con 23, son 2 días, entonces son 10% más. Es una gran diferencia para un animalcito que fue destetado, es muy maturo en muchos puntos y hay líneas de pesquisas que muestran muchas cosas cada vez más interesantes. Lo que más me gusta leer son los trabajos de Dr. Adam Moser de Michigan State University, que está mostrando cosas geniales cuando compara la capacidad de digestión, la formación de la barrera intestinal, producción de enzimas y otras cosas como la morfología del intestino y muchas cosas que son de resultados que se quedan por mucho tiempo interfiriendo en el crecimiento del animal. Hay algunos estudios que hablan de efectos deleterios, como que no es solo un estrés que se pasa en la primera semana post-destete. Hay un efecto residual de este destete muy precoz que puede hacer efectos hasta 9, 10, 12 semanas de vida. Y este es muy importante y por esto que con estos puntos estamos moviendo un poco a frente la edad de destete y los sistemas que están haciendo esto están se quedando un poco mejor en términos de performance, de reducción de mortalidad, reducción de los lechones que se quedan muy, muy flaquitos, que necesitan una ayuda o no van a ser un lechón de full value en el final de la cadena. Muy bien. Y hablas de esta evolución del destete. En algún momento hasta se hizo un destete hiperprecoz, por lo menos acá en la industria de Estados Unidos. Después fueron aumentando un poquito la edad del destete porque tiene sus consecuencias, como bien decías, en lo que es la performance, no solo en la semana post-destete, sino también a lo largo de la vida. Y hay estudios que lo prueban, ¿no? Ahora, mover la edad del destete tiene sus ventajas y también algunas desventajas. ¿Se puede hacer algo como para, digamos, no sacrificar la cantidad de kilos vendidos por cerda cuando pasamos a un destete un poquito más maduro?
Sí, claro. Esta es probable que es la primera cosa que nos preguntan cuando hablamos, porque es muy fácil hablar de, sí, un poco, unos días más, pero hay muchos ajustes para hacer en la granja, en la producción como un todo, la producción de pienso y todo más. Lo que vimos es que los ajustes en la granja tienen que ser hechos porque hay distintas maneras de incrementar algunos días en la edad del destete. La cosa más simple es que cuando reduce un poco tu plantel de hembras, puede, sí, destetar un poco más tarde porque tiene menos hembra en tu plantel. Esto, la mayoría de las veces, no es la mejor estrategia porque se reduce el número de hembras que tiene en tu plantel a producir, en el total del año, puede producir menos lechones. Probable que produzca mejores, pero menos lechones. Hay algunos sistemas que mismo así hicieron esto con algunos ajustes de traer la hembra para la jaula de maternidad un poco más tarde, obviamente que no estoy hablando de traer la hembra parida, pero 2 días para optimizar el uso de la jaula, el máximo con animales dentro de la jaula. Entonces, que esta es una posibilidad, pero no son toda la granja que tiene esta posibilidad, porque ya están haciendo. Entonces, es muy distinto de granja para granja. Entonces, hablamos de reducción del plantel, que es probable que Roger Main en 2004 he probado que financiar, cuando hablaba de dinero, no es probable la peor estrategia, pero hay algunos sistemas que están haciendo con mejores resultados porque optimizar el uso de la jaula. Pero sí, hay un otro problema, es que se está alquilando una granja, hay un espacio de tierra que puede usar, no puede crecer tu granja, no puede construir más granjas, no puede construir más jaulas. Entonces, que esto es una situación difícil y hay muchas granjas así, que están en el límite del terreno y no pueden crecer más. La mejor posibilidad, sí, es cuando incrementamos el número de jaulas de maternidad para poder la hembra se quedar más días con los lechones. Y esto es una cosa buena porque podemos incrementar no solo jaulas, pero el número de hembras en el plantel, porque se pone, por ejemplo, 50 nuevas jaulas de maternidad, puede poner más 50 hembras en tu gestación porque se quedan los espacios allá. Entonces, es que hay una capacidad de compensación porque del número de lechones al año, porque teniendo un poco más de hembras, va a producir prácticamente lo mismo, un poquito más de lechones, pero muy mejores lechones, con 3, 4, 5 más días de edad del destete. Entonces, estas son las mejores situaciones. Obviamente que la cosa que se queda en el personal de granja es, bueno, pero se desteta con 21. Todas las, ¿cómo es? Los jueves. Jueves. No sé. Todo- todos los jueves hago un destete. Si me habla para destetar con 25 días, no es posible porque va a cambiar toda la semana los días. Y sí, pero lo que la granja ya están haciendo, y vi mucha granja en Brasil haciendo esto, en Estados Unidos también, haciendo 2, 3. Yo visité una granja que destetaba 4 veces por semana y estaba bien, porque no es tanto trabajo, porque no son tantas camadas, pero pensando en la edad de destete es una buena estrategia. Al menos 2 veces por semana, no va a ser más todos los jueves, porque si no tiene que ser 21 o el 28. Hay granjas que están migrando para un sistema de 28, pero sí hay como que el manejo de bandas y sí pueden hacer unos ajustes. Pero si tienen un manejo semanal, desteta toda la semana, es que la mejor estrategia es construir un poco más de jaulas. Obviamente hay mucha matemática envolvida y esto es lo más importante. Tiene que hacer los cálculos. ¿Por qué? Hicimos 2 pruebas, una en Estados Unidos, una en Brasil. Muy, muy similares las granjas en términos de genética, nutrición, y el resultado fue completamente distinto. Porque si hay una cosa que aprendí
trabajando en el doctorado y hablando con empresas que he aumentado un poco la edad de destete, es que la principal cosa es la relación que la edad de destete, la decisión de cambiar la edad de destete tiene con el perfil sanitario. Uh, ¿Cuáles son las tasas de, no, cuáles son los números de mortalidad? ¿Cuáles son los números de pierdas totales? ¿Cuáles son los números de lechones que no llegan a ser de full value en frigorífico? Esa es la cosa más importante. Y Roger Main, David Rosero from Hanor, Jamil Fassin from Brasil, probamos que hay una relación muy importante con la sanidad, muy importante, porque esta decisión, hay una relación muy importante. ¿Por qué? Es que granjas con un padrón sanitario altísimo de extrema calidad, se toma la decisión de aumentar la edad de destete, es muy probable que no va a tener tantas oportunidades de ganancia, de financiero, de ganancia de performance, como una granja que está constantemente desafiada por problemas sanitarios. Cuando hablo esto, hablo del ejemplo de un estudio de David Rosero en Hanor, que he estudiado como que 5 años, distintas camadas, con distintas edades de destete, muchos lechones, y en estos 5 años, algunas PIRS, algunos PEDs aparecieron, y he analizado cuál fue el efecto de la edad de destete cuando había un desafío sanitario y cuando no había un desafío sanitario. Y cuando aumenta la edad de destete en un desafío sanitario, la oportunidad de mejorías es muy mayor. Y en mi estudio en Estados Unidos, lo que hacemos es que no fue proposital, pero tuvimos un rebrote de PIRS, y vimos que la necesidad de una medicación inyectable para los animales que eran un poco más viejos, destetados un poco más viejos, la necesidad fue muy más baja do que los jóvenes. Entonces y el Roger Mann también he mostrado que como que rodó 2 trabajos, y en el trabajo que tenía los números de mortalidad un poco más alta, el aumento de la edad de destete mostró que el efecto es mucho mejor. Entonces, esta es la cosa más importante, esta estricta relación con sanidad. Excelente, sí, para los que estén escuchando, yo les recomiendo que vayan a leer la publicación primero de Roger Main en el 2004. Hay una correlación lineal muy clara entre la edad del destete y el desempeño productivo de esos animales. Después David Rosero hizo algo similar, pero aplicado al sistema de producción donde trabaja, en Hanor, que son 100.000 reproductoras al día de hoy. Y Jamil Fassin hizo su doctorado entero prácticamente en este tema y analizó tanto en Brasil como en Estados Unidos, tanto en sistemas de producción como a nivel experimental y con desafíos sanitarios también, ¿no? Y hay que aclarar, ¿no?, que desde el 2004, en el estudio de Roger Main, a la fecha, se ha diversificado mucho el tipo de producción, ¿no? Como bien decías, y esas son cosas a considerar. No es lo mismo cuando uno usa antibióticos en fase 1 y fase 2 de alimentación que cuando uno usa óxido de zinc o cuando no puede usarlo. Convengamos que hay gente en la audiencia que trabaja en diferentes países con diferentes legislaciones y diferentes recursos. Y también el extremo, ¿no? Cuando uno quiere retirar los antibióticos de la alimentación, no usar óxido de zinc, y ahí me parece que es donde la edad del destete entra a jugar un papel clave. Y todas esas cosas, este análisis económico que vos mencionás, hay que ver si se paga también con este mercado de nicho que está surgiendo y que yo creo que va a ser una tendencia. Tardará más o menos en llegar a los diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero creo que hacia allá vamos. Sí, hay grandes plantas frigoríficas en Estados Unidos que están como que 10, 15, 20% de la necesidad de la producción del cerdo NI, Non-Antibiotic Ever. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere comprar este cerdo. Entonces, que una de las alternativas es esta. Cuando hablé que el resultado de las pruebas fue completamente distinta, es que en el Brasil teníamos un sistema de producción. Yo estaba en una granja de 10.000 hembras y en un sistema de 32.000 hembras.
no teníamos obviamente PIRS ni PED, pero teníamos muchos otros desafíos sanitarios. Y sí, el efecto de la edad de destete fue magnífico, pero cuando analizamos el financiero, las finanzas de este estudio, que obviamente que trabajamos con 19, 22, 25, 28, obviamente que es una cosa lineal. El 28 va a ser mejor que el 25, que es mejor del 22 y del 19. Pero la, la, la curva de cuando mejoramos de 19 para 22 es así, de este ángulo. Cuando de 22 para 25 continúas así, pero de 25 para 28 es una cosa muy sencilla, no es no vimos tantas respuestas cuadráticas, mucho más lineares, pero cuando analizamos la parte financiera en el formato de un peso final específico, trabajamos en el modelo con 135 kilos. Vimos que la ventaja financiera es mejor muy cerca de 25, entonces 24 a 26, yo diría. No es 28. 28 está perdiendo un poco de la oportunidad de ganancia de dinero acá. Y en Estados Unidos fue que con todas las adaptaciones que el sistema tiene que hacer para conseguir el aumento de la edad de destete, como que construir más, o destetar un poco menos de lechones, solo fue posible aumentar la edad de destete cuando vende los lechones NI, sin antibióticos. Por esto que hablo, que no es siempre, y no es en todos los sistemas que el aumento de la edad de destete va a ser como una mágica, como que te vas a 28, está perfecto, todos los problemas están ok, o 24, que sea. Pero sí, es que yo desafío todos los sistemas a hacer, no sé si una prueba interna, pero al menos un análisis. ¿Cómo está la mortalidad post-destete hasta el abate? ¿Cómo está? Te digo que se tiene muy buenos números, como que menos de 5% de pérdidas del destete hasta el frigorífico, hasta la venta. No va a tener mucha oportunidad de ganancia. Pero una cosa importante acá es que cuando hablamos de edad de destete en sí, estamos hablando directamente de bienestar animal. Y cada vez más tenemos que prestar mucha atención en bienestar animal, porque pensamos nosotros que destetar un animal que sea con 20 días, un animal que tiene que entender cómo que se come, cómo que se bebe la agua, cómo que se hace todo porque no tiene más la madre, y puede reducir drásticamente o mejorar drásticamente el bienestar animal con algunos días más. Esto es muy importante. Y en un estudio que conducimos, mostramos que cuando aumentamos la edad de destete de 19 hasta 28 o hasta 25, como que así, hay una respuesta lineal, o sea, reducimos el porcentaje de los lechones que pierden peso en la primera semana. Y esto está muy de acuerdo con la performance del post-destete, todo, de la engorda. ¿Por qué? Porque sabemos que la primera semana es un poco hay un mito en la primera semana, que la primera semana es todo para el lechón y que sea. La primera semana es muy importante para la supervivencia. Esto es regla, porque hicimos otros estudios en mi maestría y doctorado también, que los lechones que no pierden peso en la primera semana, hay una chance muy pequeña de que se mueran, de que tienen una baja performance post-destete y toda la vida. Hay una probabilidad muy pequeña. Pero los cerdos que pierden, que sea 1 grama, 2 gramas, 3 gramos, tienen una chance mucho mejor. Pero, obviamente, cuando es un lechón destetado, los 30%, los más grandes, esto no es un problema, definitivamente. Pero los 30% intermediarios y los 30% los chiquitos, sí, con certeza, esto es una cosa que
se pierden peso en la primera semana, es una chance muy grande de o mortalidad o baja performance, y la edad de destete puede reducir drásticamente este percentual de lechones que pierde peso. Entonces, cuando hablamos de supervivencia, bienestar animal, la edad de destete está muy relacionada, así como la adicción que llamamos belly nosing, ¿cómo es, Leandro, en español? Sí, yo lo aprendí en inglés ese término, así que te lo debo. Sí, Pero sí, la cuando adicción el animal hociquea o intenta buscar una glándula mamaria, pero en la panza de los otros animales, en la barriga de los otros animales. Sí. Exacto, exacto. Roger Mann he evaluado en su trabajo en 2004-2005, pero estaba trabajando con un intervalo de edades mucho menor, como que de 12 a 21, y nosotros intentamos mover esta regla para frente, y vimos que sí, que se continúa, que podemos reducir este vicio de belly nosing cuando aumentamos la edad del destete. Y los trabajos que evalúan comportamiento animal explican que es una respuesta directa del estrés. Entonces, una vez más, hablamos de bienestar animal, y obviamente que los cerdos que son adictos a esto, es muy probable, y ya he probado que tienen una baja performance. Yamil, y me parece importante remarcar que es importante evaluar todo esto que comentás a la hora de planificar, a la hora de crecer, a la hora de diseñar una granja, ¿no? Tiene un impacto directo en el diseño de una granja. Entonces ahí hay que considerar cuáles son las tendencias, hay que considerar qué es lo que se viene, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar, en tu opinión, ¿cuál va a ser la tendencia en relación a la edad del destete? Perfecto, perfecto. En mi opinión, yo creo que al menos acá en Brasil todos están hablando de 24, mínimo 24. Hay una instrucción normativa acá en Brasil ahora, nuestra primera instrucción normativa de bienestar animal, que elige que un promedio de 24 días al mínimo, un promedio mínimo de 24 días. Es muy interesante, es muy importante que regulamentamos esto. Es una tendencia porque he cambiado muchas cosas. La genética, las estructuras de la granja, el pienso, la disponibilidad de muchas materias primas para producir el pienso. Y yo veo como una tendencia, lo que vemos es que, en primer lugar, Europa es la Unión Europea es lo que destata más tardíamente hoy, pero la producción más similar con Latinoamérica es Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, México, que sea. Y vemos que estamos aumentando también. Yo después que salí de Estados Unidos recibí muchos mensajes de otros sistemas norteamericanos que son notoriamente los sistemas que destetan un poco más precoz. Yo visité unas granjas que destetaban ainda con 18, 19 y con resultados muy buenos, pero con una oportunidad de mejorías. Y sí, ya están trabajando mucho en un escenario de al mínimo 21, y te digo, no voy a decir que tengo la certeza, pero si me preguntas en 5 o 10 años, yo voy a decir que el promedio va a ser mucho, al menos 2 o 3 días más. Hoy en Brasil estamos casi en 24 el promedio. Estados Unidos hoy ya están ya rompieron la barrera de los 20 días, porque hace poco tiempo muchas granjas estaban con 18, 19, y hoy están con certeza un poco más que esto. Y sí, la tendencia mejor es que hay mucha cosa para estudiar, porque cuando hablamos de la edad del destete, no podemos olvidar que estamos hablando de la edad el tiempo de lactancia. Entonces, que ahora una madre se queda más tiempo. ¿Cómo es el pienso para la madre? ¿Cómo es la involución del útero de la madre para la inseminación? ¿Cómo es el intervalo del destete hasta el servicio? El servicio. Perfecto. Entonces que hay mucha cosa para entender, hay mucha cosa en la rutina para cambiar. ¿Cuál es el tamaño ideal de la jaula ahora? Que estamos destetando cerdo con 7, 8 kilos. Entonces hay muchas cosas para entender,
y creo que los próximos años va a haber muchos trabajos en esta área. Obviamente que los planes nutricionales para este lechón destetado más viejo, obviamente tienen que ser analizados porque probablemente hay mucha posibilidad de reducción del costo en los planes nutricionales tranquilamente en los primeros 30 días, la fase 1, la fase 2, hay cosas que podemos cambiar. Una cosa muy importante es que el creep feeding, la ración del pienso que dan para los cerdos en la maternidad, los trabajos en destete con 21 días es una cosa rara cuando ve un resultado muy bueno, pero ahora destetando con 24 hasta 28 es muy probable que el lechón tiene una necesidad energética muy mejor que cuando era destetado con 21. Entonces puede que muchos trabajos tienen que elucidar esta idea. Y sí, Leandro, te digo que es un tema encantador porque si tiene relación con todas las otras cosas, es muy importante. Y esto es la parte, bueno, hay interacción importante con el uso de antibióticos, entonces es completamente de acuerdo con lo que de acuerdo con las necesidades de estudios, de información. Pero una cosa muy importante es que cuando hablamos de post-destete, hay muchas cosas mágicas, hay muchas cosas que te van a solucionar todos tus problemas, muchos detalles, pero nos olvidamos de lo sencillo, de lo que es simple, que es una condición mínima para el cerdo. No necesitamos un pienso carísimo, con mucha materia distinta, con ingredientes mágicos. Necesitamos simplemente que dar condiciones para el cerdo comer, beber, y sí, de cierta forma es simple porque yo siempre hablo que hay decisiones que influencian como que 50 gramos en la ganancia de peso diaria y hay decisiones que influencian como que 1 gramo. Y no puede dar la misma prioridad, el mismo dedicar tu tiempo igual para estas decisiones. La edad de destete, te digo con toda la certeza que es una de estas de 50 gramos en la ganancia de peso, o en el peso final, o en la supervivencia, en cosas así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, la tendencia es que no es que vamos a seguir un aumento hasta 35, pero es que los sistemas que están con 20, 19, con una excepción de los que están bien y que ya evaluaron su capacidad financiera de resultado con su edad de set actual, está bien, pero esto es lo que digo, es un desafío y yo hablo para los sistemas que deben hacer una prueba o un análisis para evaluar cuál es la mejor edad de destete. No hay una, no hay dos, hay la tuya. Excelente, excelente. Ese sería tu consejo. Pensá que vos lo dijiste, impacta sobre lo que es reproducción, sobre lo que es sanidad, sobre la parte nutricional. Obviamente es un manejo que incumbe a todos, ¿no? A todos los que trabajamos en la porcicultura. ¿Cuál sería tu recomendación para los que están escuchando, ¿no? Tomadores de decisiones dentro de sistemas de producción y veterinarios, asesores, sanitaristas? Mi recomendación es que tengan todos los datos en sus manos. ¿Cuál es la edad de destete actual? Porque hoy es muy simple. Ponga lo que eres en el papel, está haciendo, ¿sabes cuál es la edad de destete actual de su sistema? ¿Cuál es la amplitud de edad? Esto es una cosa que yo creo que va a ser importantísima en los próximos años, que cuando hablamos de edad de destete, obviamente no hablamos de una edad fija, como que solo todos los lechones con esta misma edad. Hablamos de una amplitud. ¿Cuál es la importancia de esta amplitud? Una amplitud, por ejemplo, si destetamos a cada 15 días, probablemente que va a tener una amplitud mínima de 7 días. Entonces, 3.5 días menos, 3.5 días más, con toda la certeza. ¿Cuál es la importancia de esta amplitud? Yo no sé todavía. Pero me gustaría que los sistemas intentasen entender como que
cuál es el impacto, porque podemos trabajar con el promedio o no. Pero sí, Leandro, mi opinión es que tener los datos es la cosa más importante, no solo para la edad de destete, tener la conciencia de que lo que tú estás haciendo produce este resultado. Está confiante de que este resultado es real, puede confiar en las personas que pongan los datos en el sistema. Eso a mí es lo más importante, porque así puede tomar decisiones que no son equivocadas, son decisiones que son basadas en datos, y lo veo que este es un desafío en algunos de los sistemas, que la información no es precisa. La información es una cosa que es un poco frágil, ¿sabes? No sé, porque esta granja anota así, esta granja anota así. Yo creo que teniendo estas informaciones, la información real de que cuántos días tarda con cuántos días antes del parto las hembras están en la maternidad, cuál es tu promedio, cuál es tu amplitud de destetado. Para aumentar la edad del destete, no estamos hablando de se quedar con lechones viejos con 35, 40 días en un pequeño corral y el promedio va a aumentar la edad del destete. No es esto, es una cosa programada, es una granja diseñada. Y otra cosa es, sí, use los datos, y la cosa más importante, evalúe muy probablemente los datos sanitarios del postdestete, porque acá está tu respuesta. Si tiene, qué sé yo, 10% de pérdidas postdestete, es muy probable que un aumento de 1, 2, 3, qué sé yo, días va a te ayudar en mejorar mucho estos números de pérdidas, porque un lechón a más en la noria es un lechón a más. No me interesa la performance, pero es un lechón a más, un lechón más. Entonces, que esta es la cosa. Usar los datos, tener confianza en tus datos y entender esta relación que la edad de destete tiene con el perfil sanitario y la capacidad de respuesta que una variación de edad de destete tiene cuando analizamos la parte sanitaria junto. Excelente. Sí, ya lo dijo la doctora Julia Calderón Díaz en un episodio anterior. Aprovechen esos datos que tienen, que son una mina de oro, ¿no? Entonces, para los que quieran escuchar más de esto, conocer un poquito más, y mismo de Dal Destete, lo que está pasando en España, el hecho de que van a retirar el óxido zinc de las dietas, va a ser obligatorio, y cómo es trabajar con genéticas hiperprolíficas, el impacto que tiene Dal Destete sobre este factor. Así que bueno, esos episodios están ahí también disponibles. Yamil, te agradezco mucho tu participación, felicitaciones por el español, hacía rato que no hablaba en español con vos, y bueno, un gusto haberte tenido acá. Gracias, Leandro, gracias. Un abrazo grande. Fue muy amable hablar de mi español. Intento mejorar un poco, escuchaba un poco de música en español antes de hablarnos, pero sí, un gusto hablar con vos, y te felicito por tu programa. Está muy bueno las charlas, y conte con nosotros para ayudar. Podemos hablar de muchas otras cosas más, y también podemos hablar de la estética también. Muy bien, te agradezco, Yamil. Un abrazo grande. Un abrazo.